Vamos ya con nuestro espacio Carácter, en el que ahondamos en la labor que desarrolla la Asociación para el Progreso de la Dirección, porque al final el papel de los empresarios, de los directivos, de las compañías, es fundamental en el tejido económico empresarial de una sociedad. Nadie mejor para hablarnos de ello que Emma Gómez, que es directora general de APD. Emma, bienvenida, buenas tardes. Hola Rafa, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí y yo quisiera empezar preguntándote, por contextualizar siempre, es muy famosa la APD, pero sobre todo para quienes nos dedicamos a la economía, pero para cualquiera, ¿qué es APD y cuál es su papel sobre todo hoy en día? Pues mira, APD es una comunidad de directivos donde lo que hacemos es darle valor a la función directiva y además les ayudamos a crecer, y en este camino del liderazgo, que muchas veces es un liderazgo donde estás solo en muchas ocasiones porque no puedes compartir muchas cosas, pues ayudamos en lo que es la formación, en la información, a través de jornadas de temas concretos que a lo mejor en ese momento están en boga, o cosas que pueden preocupar a los directivos, como puede ser todo el tema geopolítico que hay ahora mismo. Y luego también les ayudamos con todo el tema del networking, porque muchas veces necesitas conocer a tus iguales, necesitas compartir lo que sientes y muchas veces, ¿por qué no?, hacer negocio. Claro. Y a través del networking puedes llegar a mucha gente que de otra manera sería más complicado. Y tenemos tantos espacios donde los directivos pueden interrelacionarse y conocerse, que eso les enriquece mucho a nivel personal y a nivel profesional. Para seguir dando contexto y que quien no hubiera oído hablar de APD se dé cuenta, el año que viene se cumplen 70 años, sí. Que es que se dice pronto. Hay detrás, por tanto, toda una historia, todo un legado, ¿no? Sí. APD se fundó en el año 1956. El origen fueron 3 directivos que fueron a Estados Unidos. Allí estaba la American Management Association y entonces vieron clarísimo que eso tenía que llegar a España. Uno de los directivos que lo creó fue Joaquín Garrigues Walker, que es tío de nuestro actual Antonio Garrigues Walker, que es presidente de honor de APD. Y pensando en que tenían que profesionalizar la función directiva, implantaron esa asociación en España. Y ahí empezó a crecer con empresas que querían estar en esa asociación, donde realmente lo que conseguían era ese networking, que muchas veces estás en el día a día y no sales, pero cuando te ofrecen algo apetecible sales, estás con tus iguales y te enriquece. Y es una asociación que ha ido creciendo a partir de ahí. Ahora mismo tenemos más de 3.000 empresas, tenemos, no sé si son 20.000 directivos, de primer nivel, porque luego tenemos la siguiente capa también, porque hacemos muchas cosas para marketing, para recursos humanos, para financiero, de manera que toda la primera capa de las organizaciones pueda enriquecerse y pueda seguirse formando, porque nuestra labor al final es la labor directiva, mejorarla, darle herramientas. Y ahí es donde nos focalizamos. Como asociación sin ánimo de lucro, siempre estamos buscando el bien de nuestros asociados. ¿Qué necesitan? Ahora mismo estamos mezclando lo que es el negocio de conoce a tu cliente con una parte social de dime qué necesitas. Yo estoy aquí para ayudarte y necesito entender cuáles son tus necesidades. Tú tienes una larga trayectoria empresarial por ti misma, a tus espaldas, sería muy prolijo tratarla, pero sí me gustaría destacar ese empeño mayúsculo en el que te viste inmersa cuando, siendo consejera de entidades, llegó la crisis financiera y te diste cuenta, yo supongo mejor que nunca, lo importante que es que los niveles directivos estén bien formados, tengan recursos, porque al final todos lo recordamos, 2008 y años posteriores, sobre todo en el ámbito de las entidades financieras o cajas, fueron una verdadera selva, ¿no? Sí. En aquella época, la verdad es que todo el tema del governance, que ahora mismo se ha puesto como una prioridad absoluta en las empresas y en los directivos, pues no era una cosa que estuviera tan metida en el ADN de los consejeros ni de las empresas. Y realmente ahí, cuando hay problemas, te das cuenta de que el tener un buen gobierno en los consejos de administración es fundamental. Allí la verdad es que las empresas sufrieron mucho por la crisis financiera. Nosotros como consejeros tuvimos que ayudarlas mucho. Tuvimos en algunos casos que tomar unos roles ejecutivos que quizá no nos correspondían, pero la prioridad era las empresas y sacarlas adelante.
y fue una época muy complicada, de mucho aprendizaje, la verdad. Claro, me llama la atención aprendizaje, formación. Has mencionado varias veces la palabra formación, fundamental, y también, echando un vistazo a tu LinkedIn, bien tienes vínculos con la parte formativa en experiencias laborales anteriores. Qué importante es la formación, pero en todos los niveles. Entendemos que solo lo es para la empleabilidad, no. Para cualquier cometido dentro de la pirámide de una compañía es fundamental. Sí, para mí formación no es solamente el hacer un máster o estudiar en la universidad. Un directivo se tiene que estar siempre formando. La formación puede ser una formación más reglada, cursos en base a las necesidades que pueda tener por tu puesto de trabajo, pero también tiene que ser formación en la actualidad. Te tienes que formar, hay que leer mucho, hay que leer artículos, hay que leer prensa, hay que escuchar Intereconomía. Es decir, hay muchas cosas que tienes que hacer para seguirte formando. Y eso es algo que yo creo que hasta que nos muramos tenemos que seguir haciendo. Ese lifelong learning que dicen algunos, que más allá del anglicismo es una realidad y una necesidad. Es importante, es fundamental, y supongo que es parte de nuestros retos fundamentales, porque es a menudo demonizado, ¿no?, destacar el valor del empresariado en la sociedad. Es quien genera riqueza, quien genera empleo, y al final vosotros en la APD sois representante, interlocutores, ¿no?, con el tejido empresarial. APD es un puente entre la empresa, la sociedad y las instituciones. Realmente lo que nosotros pensamos es que el directivo tiene una función de crear riqueza y crear empleo, ¿por qué no? Y tiene que seguirlo haciendo, pero es mucho más. El directivo tiene que ayudar a la sociedad a transformarse. Realmente ahora mismo las empresas son un referente para mucha parte de esta sociedad y tienen que seguir creciendo y tienen que seguir aportando. Entonces, en esa labor de transformación que están las empresas ahora sufriendo, porque todo el tema del cambio en los recursos humanos, todo el tema del cambio en la sostenibilidad, es un cambio continuo para las empresas. Tecnologías, digitalización, hay muchísima incertidumbre y a la vez las empresas no pueden quedar separadas. Entonces, en esa evolución es desde donde nosotros en APD les ayudamos. También la propia APD no renuncia a modernizarse, a tener nuevas etapas, ¿no? Sí, sí. Desde que me incorporé a APD hemos iniciado un proceso de transformación digital también. Es una asociación que, como he comentado, tiene casi 70 años. Y la verdad es que hay cosas que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Nos tenemos que digitalizar, nos tenemos que cambiar en la forma de organizarnos, en la forma de entendernos, en la forma de comunicarnos. Además, estamos muy dispersos porque estamos en toda la geografía española. Entonces, eso implica que tenemos que mejorar muchísimo nuestras formas de comunicación. Antes, a lo mejor, el tema de los silos pues era una forma de gestionar perfecta para aquella época. Ahora mismo ya no puede haber silos, ahora mismo todo tiene que ser transversal, empezando por la comunicación. Tremendo, fundamental. Yo creo que ha quedado claro lo que os mueve, vuestro espíritu, pero quizá alguien no termina de ver la diferencia con otras organizaciones empresariales. ¿Cuál sería, Emma? Pues mira, nosotros no defendemos ningún sector en concreto, es decir, nosotros no somos lobby, somos totalmente apolíticos. Es decir, nosotros defendemos nuestra independencia, que ha sido una de nuestras principales cartas de presentación durante los años que llevamos en la asociación, y la verdad es que al final esto hace que nuestros socios valoren esa independencia y que valoren también el que no defendamos simplemente unos intereses concretos. Y eso es nuestra gran diferenciación. Y luego, aparte, no solamente nuestra diversidad geográfica, sino también que no hacemos una cosa solo. Es decir, yo no hago solo jornadas o no hago solo networking. Ponemos mucho foco también en la formación. Además, ahora, con lo rápido que se está desarrollando el mundo, la sociedad, las empresas, tienen que ser formaciones más cortas, donde en un tiempo mucho más corto seas capaz de ver cómo está cambiando cómo está cambiando el mundo. Es más ágil, ¿no? Es más mucho flexible. Más ágil. Claro, sí. Por eso vosotros también tenéis vínculos con el mundo académico, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos ahí un objetivo de mejorar y de incrementar todavía esos vínculos académicos más. No solo porque tenemos ponentes estupendos y que realmente han hecho un cambio en la sociedad con todas las nuevas ideas de liderazgo que han traído, de sostenibilidad. Es decir, hemos hecho muchas jornadas en esa línea, pero también porque pensamos que tenemos que traer ciertas enseñanzas o ciertas tendencias que se están produciendo fuera de España aquí.
Entonces, todas las tendencias que están produciendo en Estados Unidos, en la propia Europa, en Asia, hay muchas formas de enseñanza que no se han visto todavía en España y que nosotros tenemos que ser esa punta de lanza para decir, mira, nosotros estamos trayendo esto a España y fenomenal, porque eso nos va a enriquecer a todos. Ponnos un ejemplo, algún caso de éxito, iniciativas de APD, pues eso, en defensa del empresariado o de fomento de la cultura directiva. Pues la verdad es que nosotros hacemos muchos desayunos donde solemos hacerlos sin prensa en muchas ocasiones para que la gente pueda expresarse libremente. Hacemos muchos desayunos de geopolítica. Como el de Carácter. Como el de Carácter, que fue un desayuno estupendo. O hacemos otros desayunos que pueden ir más en la línea de cómo se puede mejorar la función directiva con todos los cambios de recursos humanos que está habiendo ahora. Hemos visto que hay un tema que hay que entender mejor a los recursos humanos que tenemos, a las nuevas generaciones. Necesitamos poder establecer ese puente con las nuevas generaciones y entenderlos. Ahí tenemos un proyecto muy chulo que es para poder hacer grupos de trabajo con los segundos niveles de las organizaciones, pero que sean gente joven, para poder entender qué es lo que piensan en un ámbito donde se sientan seguros, donde puedan dar sus conclusiones y eso luego poderlo trasladar a sus empresas de manera que no quede claro quién lo ha dicho, no quede claro nada, pero que bueno. Ellos sí. Y que se cubra la brecha generacional, que a veces sí. se produce un salto demasiado importante. Supongo que también trabajaréis, es obvio, ¿no? Por el interés de la repercusión de la labor de APD en vuestra presencia en el debate público, ¿no? O en vuestra legitimación como representantes y como voceros, si me permites el americanismo, de quienes son consejeros, de quienes son directivos, porque al final eso es también algo legítimo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos 15 consejos de administración en toda España, porque en cada sitio donde estamos tenemos un consejo de administración que está representado por las principales empresas de esa zona, y muchos de estos consejeros lo que quieren es aportar. Entonces, en algunos de estos consejos hemos creado comisiones donde han hecho libros blancos, libro blanco del talento, libro blanco del liderazgo, libro blanco sobre cómo aplicar la IA en las empresas. Es decir, se está trabajando para que a través de su conocimiento, que es mucho, se le pueda entregar a la sociedad esos pensamientos, esas conclusiones de estos consejos de administración. Además tiene ese valor añadido de que surge desde la propia actividad económica, desde la propia actividad empresarial, con lo que no hay ese alejamiento que muchas veces se produce entre quien solo teoriza y quien intenta poner en práctica las cosas, ¿no? Ahí hay un verdadero valor añadido. Supongo que aún así también otras instituciones relevantes, las universidades que generan conocimiento, los think tanks, que también son muy interesantes, o yo qué sé, o las embajadas mismas, pueden aportar para vuestra estrategia, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo estamos también iniciando una línea de establecer relaciones institucionales con muchas embajadas, porque lo que hemos detectado es que hay mucha gente que está viniendo a España, muchos empresarios, que se sienten también un poco solos y necesitan mezclarse con el empresariado español. Nosotros ahí somos un punto de referencia para ellos, porque es una manera para establecer lazos con otros empresarios españoles, entender cómo funcionan las cosas aquí, más allá de lo que es el tema inmobiliario, que muchas veces pensamos que vienen, ¿no? Son empresarios casi todos y muchos de ellos lo que quieren es establecer relaciones con los empresarios españoles. Esperamos que siga teniendo una larga trayectoria la Asociación para el Progreso de la Dirección y que siga llegando y acercando a los directivos y a los consejeros, al gran público y a los propios compañeros de otras empresas, porque al final todo esto es un círculo y nos enriquecemos todos unos de otros. Te agradecemos mucho que hayas estado en nuestro espacio Carácter. Emma Gómez, directora general de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Ha sido un placer hablar contigo y aprender de la APD contigo y conocerte. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer.